Bombazo. Lo que os voy a contar hoy sobre Anabel Pantoja no tiene desperdicio. Atención, porque lo que ha salido a la luz es tan grave, tan surrealista y tan polémico, que cuesta creer que no esté ya en todos los telediarios del país. Pero aquí estamos para contarlo. Porque mientras algunos callan, nosotros hablamos. Y hablamos claro, gravísima filtración. Según ha soltado nada menos que Kiko Hernández, con Carlota Corredera delante y sin titubeos, Anabel Pantoja estaría tratando fatal a su propia madre, Merchi, y no solo eso, también al padre de David, su pareja. ¿Cómo te quedas? Estamos hablando de una acusación pública, emitida en televisión, con nombres y apellidos, sin pelos en la lengua. Kiko no estaba hablando de rumores vagos, no, estaba dando una información directa y contundente, que, según él, proviene de amigas íntimas de Merchi. Amigas que, supuestamente, están preocupadas por el trato que recibe la madre de Anabel en su propia casa. Y no es solo eso. David Rodríguez, el novio de Anabel, también estaría en el ajo. ¡Boom! Lo que parecía una parejita feliz en Instagram podría estar viviendo una auténtica película de terror, puertas adentro. Pero vamos por partes. Porque esto no se puede despachar en dos frases. Aquí hay mucha tela que cortar. Todo empieza con una imagen que subió Anabel a redes. Una foto de esas típicas, postureo al máximo, corazones por aquí, mirada cómplice por allá. La intención estaba clara, desmentir rumores de crisis con David, demostrar que todo va viento en popa. Pero como siempre pasa con los famosos, detrás de la foto, hay mucho que no se ve. Y es que, según varios periodistas que dicen tener información de primera mano, esa imagen no es más que un paripé. Una fachada, una cortina de humo. Porque en realidad, la tensión entre Anabel y David sería constante. La relación estaría tambaleándose, los celos, la desconfianza, y sobre todo, un ambiente muy tenso en casa. Y ahí es donde entra Merchi, la madre de Anabel. Porque al parecer, Merchi se ha convertido en el saco de boxeo emocional de la pareja. Según Kiko Hernández, no le dan el sitio que le corresponde, y eso, en palabras simples, significa que la tratan con la punta del pie. ¿Te imaginas? Una madre que lo ha dado todo por su hija, que ha estado ahí en los peores momentos, y que ahora, cuando más apoyo debería recibir, resulta que la ningunean, la apartan y hasta le hablan mal. Y ojo, porque Kiko no estaba especulando. Dijo que esto no es opinión, es información. Así, con esa seguridad. Que Merchi aguanta desplantes, malas caras y contestaciones que rozan lo humillante. Que va a ayudar a la casa, que se preocupa, que está ahí para lo que necesiten, y lo que recibe es desprecio. Desprecio. Y claro, la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué Merchi aguanta esto? ¿Por qué una madre se queda callada si la tratan así? Pues, según la filtración, Merchi se desahoga con sus amigas, les cuenta todo, y son ellas las que, hartas de verla sufrir, han hecho llegar la información. Pero claro, lo han hecho en voz baja, porque saben que Anabel tiene la demanda fácil. Lo hemos visto 1000 veces, quien se atreve a hablar de ella, acaba con un abogado llamando a la puerta. Pero claro, esto ya ha explotado. Y no es la primera vez que se habla del carácter de Anabel. Ya hemos visto momentos suyos enfrentándose a Omar, dando contestaciones duras, subidas de tono. Tiene fama de ser soberbia, cortante, impulsiva, y si eso se traslada a su entorno más cercano, a su madre, a los padres de su pareja, entonces tenemos un problema serio. Pero lo peor no es solo eso. Lo peor es que, si esto es cierto, Anabel lo está consintiendo, lo está repitiendo y, encima, permite que su pareja también lo haga. Porque, según las fuentes, David tampoco se queda atrás. Que el chico tiene el apoyo de la dueña de la clínica donde trabaja en Córdoba, que se lleva bien con ciertas personas, pero que con la familia de Anabel, especialmente Merchi, las cosas están muy mal. Ni se miran, no se hablan, hay un muro entre ellos. ¿Y Anabel? Mira para otro lado. O quizás lo alienta. Todo esto nos lleva a una reflexión tremenda. ¿Qué está pasando con Anabel Pantoja? ¿En qué momento una persona tan mediática, con una historia familiar tan fuerte como la suya, puede llegar a comportarse así con su madre? ¿Y por qué nadie dice nada? Porque lo más grave no es solo el trato, sino el silencio. El silencio que hay alrededor. Nadie lo denuncia, nadie lo corrige. Parece que todo se permite, siempre que seas famosa, siempre que tengas 1 millón de seguidores y puedas tapar la realidad con una foto bonita en Instagram. Pero, como decía mi abuela, la verdad siempre acaba saliendo. Y esta vez, ha salido por la puerta grande. Y ahora, agárrate bien, porque si lo que acabas de escuchar te ha parecido fuerte, lo que viene ahora va a remover los cimientos de la opinión pública. Porque no hablamos de un rumor pasajero o de una conversación de sobremesa. No. Estamos hablando de un testimonio directo, una filtración con nombres y apellidos que ha sido soltada como una bomba en pleno directo por Kiko Hernández. Y lo más alucinante no es que lo diga, es que nadie lo desmiente. Ni Anabel, ni David, ni la familia, ni una mísera palabra para intentar frenar esto. Silencio absoluto.
Y ya sabes lo que dicen, quien calla, otorga. Según el propio Kiko, Merchi no solo estaría dolida, estaría rota por dentro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no lo va diciendo por ahí, no lo publica en redes, no hace comunicados, no se sienta en platós a llorar. Lo sufre en silencio. Se lo cuenta solo a sus amigas más íntimas, esas que después, por compasión o por indignación, llaman a colaboradores como Kiko y sueltan lo que ya es vox populi en ciertos círculos del famoseo. Dicen que Merchi va a casa de Anabel en Canarias, y que cuando intenta ayudar, cuando se ofrece, cuando está ahí como buena madre para lo que haga falta, la respuesta es desprecio, contestaciones altivas, incluso humillaciones verbales. Y no lo dice uno ni dos. Hay varios testigos, gente que lo ha presenciado. ¿Y David? ¿Qué pinta David en todo esto? Pues dicen que en vez de poner paz, se suma al desprecio. Que ha llegado un punto donde él también ignora a Merchi, que entre suegra y yerno no hay ni química ni educación. Ni una mirada, ni un gesto amable, ni el mínimo respeto. Y todo esto mientras Anabel se muestra en redes como la hija ideal, la mujer entregada, la influencer de la sonrisa constante. Pero detrás de esa imagen de postal, parece que hay un infierno doméstico en el que Merchi es la gran damnificada. Lo más tremendo de todo esto es el doble rasero. Porque Anabel no duda en ir a los tribunales cuando alguien se pasa un poco con ella en la tele o en las redes. Rápidamente denuncia, demanda, manda burofaxes. Pero, ¿alguien ha visto que haya contestado con la misma fuerza a lo que ha dicho Kiko Hernández? ¿O a lo que insinúa Carlota Corredera cuando le da pie y no la corrige? Nada. Ni una palabra. Ni un tuit, ni un eso no es verdad, ni siquiera un desmentido frío de esos de manual. Silencio total. Y eso, en este mundillo, es muy significativo. Pero es que no queda ahí la cosa. Porque lo que Kiko cuenta no es un hecho aislado. No es una discusión puntual o un calentón. Estamos hablando de un patrón de comportamiento. De una forma de tratar a su madre que, según las fuentes, se repite con frecuencia. Y aquí entra en juego el historial de Anabel. Porque recordemos que no es la primera vez que se filtran audios, vídeos o mensajes que muestran un carácter explosivo, incluso agresivo en lo verbal. Lo hemos visto con Omar Sánchez, con su familia, con compañeros de programas. Y ahora con su propia madre. Es como si, con la confianza, sacara una versión suya que no tiene nada que ver con la que muestra al público. Y claro, eso no solo deja mal a Anabel, también pone en entredicho su relación con David Rodríguez. Porque si de verdad quiere formar una familia con ella, si de verdad va a ser el padre de su hijo, si de verdad vive con Merchi, ¿cómo es posible que permita este tipo de trato? ¿Dónde está el respeto básico, el sentido común, la empatía? ¿Qué clase de ejemplo están dando como pareja? Y aquí, justo en este punto donde el escándalo parecía no poder crecer más, es cuando se empieza a destapar lo más turbio de todo. Porque según insiders cercanos al entorno de Anabel, esto no es nuevo. No es una pelea puntual, ni una discusión mal gestionada. Lo que se está describiendo, y ojo, se está diciendo en voz baja por miedo a represalias, es una dinámica continuada, con tintes de desprecio emocional, hacia una madre que lleva años aguantando carros y carretas, y que ahora, además, se enfrenta al peor de los castigos, el silencio y la invisibilidad en su propia casa. Atención a este dato, hay colaboradores que aseguran que cuando Merchi va a casa de su hija, lo primero que escucha no es un hola ni un ¿cómo estás?, sino un seco no me molestes o estoy ocupada. Palabras frías, punzantes, dichas con esa mezcla de superioridad y hartazgo que muchos definen como pasivo-agresividad. Es decir, violencia sin gritos, pero violencia al fin y al cabo. Y eso, para una madre que ha estado en todas las trincheras, es devastador. ¿Y sabéis qué es lo más indignante? Que esto se ve como normal. Que en esa casa, según los que han estado, todo gira alrededor del bienestar emocional de Anabel. Si está de buen humor, se respira paz. Si está cruzada, todos andan con pies de plomo. Y Merchi, lejos de tener su espacio como madre y futura abuela, se convierte en un personaje secundario, cuando no directamente prescindible. Hay quien dice que incluso en la clínica donde trabaja David, el trato que recibe Merchi es más bien de cortesía forzada. Nada de afecto, nada de cercanía. Merchi va, ayuda, se ofrece, y recibe miradas de reojo, silencios incómodos, y respuestas cortantes que te dejan helado. Y ojo, esto lo cuenta gente que no tiene nada que ganar hablando mal de Anabel. Son personas que han visto cosas y que, hartas del teatro público, han empezado a hablar. Y aquí entra en juego otro elemento clave, el embarazo. Porque si hay algo que agrava todavía más la situación es saber que Anabel está esperando un hijo, y en lugar de rodearse de amor, de ternura, de unión familiar, lo que hay es frialdad. Frialdad con su madre. Frialdad con los padres de David. Frialdad incluso con quienes han sido su círculo de confianza durante años. Hay quien dice que Anabel está cada vez más encerrada en su burbuja mediática, obsesionada con su imagen, con los likes, con el control absoluto del relato público, y que todo lo que no encaja en esa narrativa de madre coraje empoderada es descartado sin piedad. ¿Y David?
Pues como ya dijimos, lejos de poner paz, parece haberse alineado con esa misma energía hostil. No es que defienda a Annabel, es que replica sus gestos, sus miradas, sus formas. Hay testigos que afirman que entre él y Merchi no hay ni una sola palabra amable, ni una conversación, ni un gesto de complicidad. Nada. Como si Merchi fuera un estorbo, una carga. Y eso, en una situación tan delicada como un embarazo, resulta devastador. Pero lo que más ha sorprendido, y aquí hay que hacer una pausa para analizarlo bien, es el papel de Carlota Corredera. Porque mientras Kiko soltaba la bomba, mientras el plató se quedaba helado y las redes estallaban, Carlota guardó silencio. Un silencio denso, significativo, casi incómodo. Y no es cualquier silencio. Es el de una comunicadora que se ha erigido en abanderada de muchas causas sociales, de muchas denuncias públicas, y que ahora, ante un presunto caso de desprecio familiar, opta por mirar hacia otro lado. ¿Qué sabía Carlota? ¿Por qué no desmintió a Kiko? ¿Por qué no defendió a Annabel o a Merchi? ¿Por qué se quedó callada mientras una madre era descrita como víctima de desprecios en horario de máxima audiencia? La respuesta la tienen solo ellos. Pero la interpretación del público ha sido clara. Carlota calla porque sabe. Y eso ha generado una ola de indignación que empieza a ir más allá del simple cotilleo. Porque aquí ya no hablamos de quién se pelea con quién. Hablamos de algo más serio. Hablamos del desprecio familiar convertido en rutina. De la falta de empatía como forma de vida. De una madre que pasa de ser referente a ser invisible. Y todo, envuelto en una campaña pública de imagen que nada tiene que ver con la realidad que se vive entre esas cuatro paredes. Y lo más grave es que, hasta ahora, nadie ha salido a desmentir nada. Ni Annabel, ni David, ni Carlota. Silencio absoluto. Y ya sabéis lo que dice el refrán, quien calla, otorga. Porque si algo de todo esto fuera mentira, ¿no creéis que ya lo habrían parado con una demanda, un comunicado o una exclusiva? Y mientras tanto, Merchi sigue ahí, callada, silenciosa, invisible. Y cada día que pasa sin respuesta, cada día que se la sigue ignorando, es un día más de maltrato emocional. Porque esto, lo que está viviendo Merchi, tiene un nombre, violencia silenciosa. Y es tan dura, tan cruel y tan devastadora como cualquier otra. Pero atención porque lo más escandaloso aún no se ha contado. Porque según fuentes muy cercanas al entorno de David Rodríguez, la tensión no se limita solo al trato con Merchi. Lo que estaría ocurriendo en esa casa va mucho más allá de simples desplantes. Estamos hablando de situaciones que rozan lo insostenible. Escenas de tensión extrema, gritos contenidos, momentos en los que el ambiente se vuelve irrespirable. Y todo esto mientras Annabel se pasea por los platós sonriendo como si viviera en un cuento de hadas. ¿Sabéis qué se ha filtrado ahora? Que hay testigos que aseguran haber escuchado auténticas broncas en esa casa. Broncas entre Annabel y David. Entre Annabel y Merchi. Incluso, según cuentan, entre David y los padres de Annabel. Todo un caldo de cultivo familiar donde lo que predomina no es el cariño, ni la unidad, ni el apoyo mutuo, sino el reproche, el juicio constante y el ninguneo sistemático. Y aquí viene lo más fuerte. Hay quienes aseguran que en varias ocasiones Merchi ha hecho las maletas. Que ha estado a punto de marcharse. Que ha llamado llorando a una de sus amigas de toda la vida diciendo que no aguantaba más. Que estaba cansada de sentirse una intrusa en la vida de su hija. Que no entendía cómo había llegado a ese punto de ser tratada como si sobrara, como si estorbara. Pero ¿sabéis qué? Esa misma Merchi, la que prepara la comida cuando nadie se lo pide, la que recoge la casa sin que le den ni las gracias, la que está pendiente del más mínimo detalle por si su hija necesita algo. Esa Merchi es la que, según dicen, David trata con indiferencia absoluta. Con frialdad milimétrica. Con esa actitud de no me hables si no es necesario. Y Annabel, lejos de parar los pies a su pareja, mira para otro lado. Como si no fuera con ella. Como si esa mujer que le dio la vida fuera simplemente una figura decorativa a la que solo se recurre cuando hace falta una niñera o una asistenta gratis. Y atención a esto, dicen que incluso en cenas familiares ha habido momentos de vergüenza ajena. Momentos en los que Merchi intentaba integrarse en la conversación, hacer un comentario, y Annabel la cortaba en seco. Que no hace falta, mamá. Que ya lo sé. Que no es tu tema. Todo con una sonrisa falsa en la boca, pero con un tono que hiela. Porque a veces la crueldad no necesita gritar para doler. Y eso, en una familia, es lo más desgarrador de todo. Pero lo que más está impactando a quienes han conocido esta historia por dentro es el contraste. El contraste brutal entre lo que Annabel muestra en redes y lo que vive Merchi en la intimidad. Porque mientras en Instagram todo es mamuchi por aquí, mamuchi por allá, en casa no hay un solo gesto de cariño sincero. Todo es fachada. Postureo puro. Un teatro construido para que nadie sospeche lo que realmente ocurre entre esas cuatro paredes. Y ahora, tras la bomba que soltó Kiko Hernández en televisión, muchos están empezando a preguntar, ¿cuánto tiempo llevaba esto así?
¿Desde cuándo Merchi viene soportando desplantes, desprecios y silencios incómodos? Porque según esas amigas que han empezado a hablar, la situación no es de hace 2 días. Esto lleva tiempo cocinándose a fuego lento. Y lo peor, cada vez va a peor. Carlota Corredera, que lo escuchó todo en plató, se quedó callada. Pero no callada como quien no quiere entrar en polémica. Callada como quien ha oído eso más veces de las que puede contar. Y ojo con este punto, porque Kiko insinúa algo todavía más preocupante, que Merchi ya se ha acostumbrado a ese trato, que lo ha normalizado. Que ya ni se inmuta cuando le sueltan alguna bordería, algún desplante o algún ninguneo. Y eso, amigos, eso es lo más triste de todo. Porque habla de una madre resignada, cansada, con la autoestima por los suelos, que aguanta lo que le echen porque quiere estar cerca de su hija, porque no quiere perder ese pequeño espacio familiar que le queda. Esto ya no es salseo. Esto es drama puro. Una historia de maltrato emocional silencioso, de esos que no dejan moratones pero que duelen igual o más. Y mientras tanto, en las redes, Anabel sonríe, se maquilla, posa en bikinis, presume de embarazo, como si viviera en un cuento de hadas. ¿Es esto justo? ¿Es esto lo que queremos tolerar? Pero no te vayas todavía, porque lo que viene en la siguiente página es lo más fuerte de todo. Vamos a hablar del papel de Carlota Corredera en esta historia, de cómo se ha prestado al juego, de cómo se ha callado cuando debía hablar, de lo que ha insinuado sin atreverse a afirmar. Y vamos a desmontar, punto por punto, la gran farsa pública que rodea a este caso. ¿Crees que Merchi merece algo así? ¿Te parece justo que David se lave las manos? ¿Y tú qué harías si fueras Anabel? Y ahora vamos con la parte más delicada, más potente, y sin duda, la que más indignación está generando entre el público que sigue este culebrón con los ojos como platos. Porque, atención, lo que está ocurriendo con Merchi, la madre de Anabel Pantoja, no solo ha traspasado todos los límites del respeto familiar, sino que ha tocado fibras muy sensibles entre quienes han vivido, sufrido o presenciado este tipo de desprecio dentro de sus propias familias. Y eso, amigos, es un detonante brutal para la audiencia. Kiko Hernández, con Carlota Corredera de testigo en el plató, soltó la bomba sin anestesia. Anabel Pantoja no trata bien a su madre. Ni David tampoco. Según me cuentan, no le dan su sitio, no la valoran, y la tienen allí en casa como si fuera una sombra. Palabras duras, sí. Pero lo peor no es que las dijera Kiko, que ya sabemos cómo es, sino que al parecer hay amigas cercanas a Merchi que lo han corroborado. Amigas que la escuchan llorar, que la ven llegar rota de pena tras una bronca en casa, amigas que han visto con sus propios ojos cómo Merchi se ha convertido en la criada emocional de una pareja que parece no tener ni un gramo de empatía. Pero claro, cuando esta información se da en televisión, en pleno directo, sin cortes ni matices, y con los antecedentes que tiene Anabel, las alarmas saltan. Porque no estamos hablando de un malentendido puntual, de un mal día. No. Aquí se describe una situación prolongada, reiterada y, sobre todo, injustificable. Porque Merchi, no lo olvidemos, fue el gran apoyo de Anabel durante toda su vida. La defendió cuando la criticaban por su físico. Estuvo ahí cuando lloraba por sus rupturas. La acogió cuando la echaron de platós. ¿Y ahora este es el pago? Y lo más escandaloso es que mientras esto se dice en televisión, mientras Kiko pone cara de yo solo repito lo que me cuentan, Anabel calla. No hay desmentido. No hay comunicado. No hay ni una triste publicación en redes negando esa supuesta mala relación. Nada. Y eso, en este mundillo, es casi lo mismo que asumirlo. Porque cuando algo te parece un escándalo, lo cortas de raíz. Y Anabel, que bien rápido va al juzgado cuando alguien dice algo de su embarazo, en esto ha optado por el silencio absoluto. ¿Por qué? La respuesta, para muchos, es evidente, porque sabe que hay verdad en esas palabras. Porque sabe que la tensión en casa existe. Porque sabe que la relación con Merchi está rota. Y porque sabe que su pareja, David Rodríguez, no es precisamente un modelo de yerno respetuoso, según relatan las mismas fuentes. Se le acusa de haberse vuelto altivo, poco empático, y de tener enfrentamientos directos con la madre de su novia. Y eso, en una familia donde Merchi era el pilar, duele y mucho. Y ahora entra en juego otro elemento, la figura de Carlota Corredera, presente durante la filtración y absolutamente muda. No emitió juicio, no defendió a Anabel, ni tampoco se solidarizó con Merchi. Simplemente escuchó, como si todo aquello le pareciera tan creíble como irrelevante. Pero aquí viene lo más fuerte. La pasividad de Carlota ha sido interpretada como una validación tácita, como si supiera que aquello no era tan descabellado como podía parecer. Y eso, tratándose de Carlota, la gran defensora de causas justas, la autoproclamada azote del machismo y la injusticia, pues, sorprende. Y mucho. ¿Y la guinda del pastel? Pues atentos, porque hay quien asegura que Merchi, en más de una ocasión, ha querido marcharse de esa casa. Que se ha sentido una carga, que ha sido ninguneada y que ha tenido que tragarse su dolor para no romper más aún la ya frágil relación con su hija. Es decir, una madre humillada, silenciada y desplazada. Y eso, señores, eso no se perdona.
Porque cuando una madre te da la vida, lo mínimo que espera es que la trates con respeto. No que la utilices como niñera, cocinera o mujer invisible. Y llegados a este punto, la pregunta es clara. ¿Hasta dónde está dispuesta a aguantar Merchi? ¿Seguirá callando por no enturbiar la imagen pública de Anabel? ¿O algún día romperá su silencio y contará lo que realmente ocurre puertas adentro? Porque si eso sucede, si Merchi habla, temblarán los cimientos del universo Pantoja. Porque una cosa es que te pelees con tu prima Isa, que le tires pullitas a Kiko Rivera, o que montes numeritos con los paparazzis, pero otra muy distinta es que tu propia madre te acuse de maltrato emocional. Y ojo, que ya hay voces en redes sociales pidiendo que se le dé voz a Merchi. Que se le entreviste. Que hable. Que cuente su verdad. Porque en esta historia, como en tantas otras del mundo del corazón, la verdad está a un paso de explotar, y el público está ávido de saber más. Y mientras tanto, Anabel sonríe en redes. Muestra fotos con David. Se va de viaje. Vive su embarazo. Pero el run run no cesa. Y cada día que pasa sin aclaración, es un clavo más en el ataúd mediático de su imagen pública. Así que ya lo veis. Un nuevo escándalo en la familia Pantoja. Esta vez no es Isabel. No es Kiko. No es Isa. Es Anabel. Y la que más sufre en esta historia, al menos según las filtraciones, es Merchi, esa madre que tanto ha dado y tan poco ha recibido. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estamos ante otro caso de todo por la fama? ¿O hay una verdad mucho más oscura detrás? Os leo en comentarios. Esto no ha hecho más que empezar. Y ahora, que ya lo hemos contado todo, o al menos lo más importante, vamos a hablar claro. Vamos a dejar a un lado el espectáculo, el cotilleo, el salseo. Vamos a mirar esta historia desde donde de verdad duele. Porque lo que está ocurriendo con Merchi no es una anécdota. No es una polémica del momento. Es una fotografía tristísima de una realidad que muchas veces preferimos ignorar, la de las madres que lo dan todo por sus hijos, para luego convertirse en fantasmas dentro de sus propias casas. Y sí, sé que esto duele escucharlo, pero más duele vivirlo. Porque lo que le están haciendo a Merchi, si todo esto es cierto, no tiene perdón. Y no hablamos solo de una falta de respeto. Hablamos de desprecio cotidiano. De una humillación silenciosa que no se grita pero se siente en cada gesto. En cada mirada. En cada no hace falta, yo me apaño, mejor quédate ahí. Eso es violencia emocional. Y lo peor, es que muchas veces ni siquiera se percibe. Porque el maltrato no siempre tiene forma de grito. A veces tiene forma de indiferencia. Y en este caso, si los testimonios son ciertos, Anabel ha cruzado esa línea hace mucho. Ha convertido a su madre en un mueble más. En alguien que molesta. Que sobra. Que estorba. Y eso, señora Pantoja, no se tapa con un reel bonito. No se disimula con una sonrisa impostada. Porque una madre no es atrezo para tu influence show. Es tu raíz, tu origen, tu apoyo más profundo. Pero vamos más allá. Porque esta historia también tiene otro protagonista silencioso, David Rodríguez. Y aquí, el papel del yerno es crucial. Porque cuando tú te conviertes en pareja de alguien, te unes a su mundo, a su historia. Y, como mínimo, lo que se espera de ti es respeto, educación, cordialidad. Pero si lo que se está diciendo es cierto, David no solo no respeta a Merchi, sino que contribuye a su aislamiento. Y eso, en el fondo, dice mucho de quién es él, y de quién es Anabel por permitirlo. Porque aquí no vale decir yo no me meto. Aquí no vale mirar hacia otro lado. Cuando tú compartes tu vida con alguien, lo haces con todo. Y eso incluye a su familia. Y si no te gusta, si no sabes estar, si no sabes comportarte, entonces quizá no estás preparado para formar una familia. Así de simple. Pero lo más triste no es lo que David hace o deja de hacer. Lo más triste es que Anabel, conociendo a su madre mejor que nadie, sabiendo cómo sufre, siga permitiendo este tipo de situaciones. Que priorice su imagen, su burbuja, su vida de cuento, antes que el bienestar emocional de la mujer que ha estado con ella en los peores momentos. Porque aquí hay que recordar algo muy importante. Merchi ha sido el verdadero pilar de Anabel durante años. No ha sido Isabel Pantoja. No ha sido Kiko Rivera. No ha sido nadie de ese clan tan roto y tan contradictorio. Ha sido Merchi. La que ha estado en la sombra. La que ha limpiado lágrimas. La que ha cogido el teléfono a las 3 de la mañana. La que ha pagado sin preguntar. La que ha tragado sin protestar. ¿Y así se le paga? ¿Con desprecio? Es indignante. Y más aún lo es cuando vemos que todo esto se permite porque Anabel es famosa. Porque tiene seguidores. Porque forma parte del show. Porque nos hemos acostumbrado a justificarlo todo cuando el protagonista tiene una cámara delante. Pero esto, lo que está ocurriendo aquí, no es un capítulo más de un reality. Es una historia de dolor real.
Y como tal, merece ser contada, denunciada, visibilizada. Y vamos a hablar también de los medios. De quienes han callado. De quienes han sabido y han preferido mirar para otro lado. Porque no me creo que esto sea nuevo. No me creo que nadie supiera nada. Si hay amigas que lo cuentan, si hay testigos que lo han visto, si hay colaboradores que lo insinúan, ¿cómo puede ser que nadie haya dado el paso antes? ¿Será que todos temen a la maquinaria judicial de Annabel? ¿Será que nadie quiere mancharse las manos? Pues eso también es parte del problema. Porque el silencio de los demás es lo que permite que estas situaciones se alarguen en el tiempo. Es lo que perpetúa el sufrimiento de mujeres como Merchi. Porque mientras todos callan, ella sufre. Y eso no es justo. Y luego está Carlota Corredera. Que ya lo hemos dicho antes, pero hay que insistir. Porque Carlota, que se ha llenado la boca durante años hablando de igualdad, de respeto, de causas justas, se ha quedado callada. Presente en plató, testigo directa de todo, y ni una palabra. Ni una sola muestra de apoyo a Merchi. Y eso, perdonad que os lo diga, es imperdonable. Porque no se puede ser selectiva con la justicia. No se puede ser altavoz solo cuando interesa. Si Carlota no cree lo que Kiko dijo, debería haberlo desmentido. Y si lo cree, entonces su silencio es todavía más grave. Porque el silencio, cuando tú tienes un altavoz tan grande, también es una forma de violencia. Es dejar que el mundo pase mientras tú miras hacia otro lado. Y ahora hablemos de Merchi. Porque ella es la verdadera víctima de esta historia. Una mujer que no ha hecho otra cosa que querer. Que estar. Que sostener. Que nunca ha querido foco. Que nunca ha querido fama. Que ha vivido en la sombra mientras su hija brillaba. Y que ahora se encuentra sola. Triste. Ninguneada. Y esto no va de compadecerla. Va de ponerle voz. Va de decirle, desde aquí, que no está sola. Que hay miles de personas que han vivido lo mismo. Que saben lo que es callar por amor. Lo que es aguantar desprecios porque es mi hijo o es mi hija. Lo que es tragarse la rabia porque no quieres romper la familia. Pero hay que decir basta. Porque el amor no puede servir de excusa para permitir lo que no se debe permitir. Porque ninguna madre debería sentirse incómoda en casa de su hija. Porque ninguna abuela debería temer el día en que llegue su nieto, por no saber si va a tener que fingir una sonrisa mientras se la tragan los silencios incómodos. Y la gran pregunta que nos queda ahora es esta: ¿va a responder Annabel? ¿Va a dar la cara? ¿Va a negar lo que se ha dicho? ¿Va a explicar lo que ocurre puertas adentro? ¿O va a seguir posando en bikini y vendiéndonos su cuento de hadas? Porque si calla, el silencio ya no será prudencia. Será complicidad. Y eso, en este caso, es imperdonable. Y ahora, os toca a vosotros. A la audiencia. A quienes habéis vivido esto desde el otro lado de la pantalla. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Merchi se merece este trato? ¿Creéis que lo de Annabel es solo una mala racha o el síntoma de algo más profundo? ¿Dónde están los límites del respeto en una familia? Porque este escándalo no es solo salseo. Es un espejo. Un reflejo de lo que muchas veces ocurre en muchas casas y que preferimos no ver. Pero aquí, en Tirando Salseo, no nos callamos. No miramos hacia otro lado. Y por eso, seguiremos contando lo que otros prefieren ocultar. Merchi merece respeto. Y si nadie se lo da, se lo damos nosotros.